Hoy vinimos a hablarles de la basura. Y no estamos hablando de la clase política. Bueno, también, pero eso vamos a tocar un poquito más adelante. Hoy queremos comenzar de una manera un poco más literal con el manejo de la recolección de residuos de la Municipalidad de Encarnación y del consorcio ATI Rogio, conformado por dos empresas. En primer lugar está la empresa ATI SRL, que viene de explotar la recolección de residuos en Saltos de Iguagra, y la multinacional Rogio Hijos S.A., que pertenece al grupo Rogio de Argentina. Ambas empresas con cuestionables manejos que vamos a ir viendo. Como ya viene siendo costumbre por parte del Ejecutivo Municipal, este vuelve a prostituir los servicios de la ciudad. Luego de intentar y fallar al imponer el estacionamiento tarifado, ahora se sacó otro negociado del bolsillo, tercerizando la recolección de basura, en esta ocasión con el apoyo de concejales de dudosa moralidad, en una sesión express a puertas cerradas, a pesar de que la ciudadanía estaba manifestándose en las puertas de la Junta, excluyéndolos de la sesión de fecha 9 de octubre del 2023, para vender la ciudad a manos de una multinacional, siendo que el pago de esos servicios ya estaba dentro del pago de impuestos. Ahora, una empresa privada va a cobrar por fuera a los ciudadanos, con medidas extorsivas e ilegítimas. Bueno, vamos por partes. El consorcio ATI Rogio, Rogio ATI, integrado por el grupo empresarial Benito Rogio e Hijos, que está representado legalmente en Paraguay por Oscar Franco, Gustavo Pavetti, Emilio Gilinfram, y la empresa ATI SRL, representada por Orlando Max Mateucci. En primer lugar, tenemos a la empresa ATI SRL, empresa que empezó bajo el nombre de Siete Saltos, pero luego de denuncias por falta de prestación de servicios que desembocaron en una crisis ambiental, en Salto del Guairá pasó a convertirse en Pagui S.A. y ATI SRL. Según el portal Salto del Guairá Noticias, en publicación de fecha 27 de agosto del 2021, la Municipalidad de Salto del Guairá publicó imágenes de cómo encontró el vertedero y que denunció a la empresa por daños contra el medio ambiente. Las condiciones en las que la administración municipal encontró el vertedero municipal dieron pie a que la institución determinara denunciar por delitos contra el medio ambiente al Consorcio Ambiental Siete Saltos, y esto fue corroborado en un allanamiento hecho por el fiscal especializado Víctor Adolfo Santander. La empresa, por una medida cautelar, restringía el acceso al predio, pero una vez que la municipalidad pudo ingresar al lugar, encontró serios daños al medio ambiente e incumplimientos de los términos contractuales, por lo que de manera inmediata denunció el hecho. Estas imágenes, las que pueden ver en pantalla, ya obran en el poder del Ministerio Público y el MADES, el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible. Esto decían desde el municipio, y que esta situación ya había sido corroborada por dos jueces, los magistrados Claudio Martínez y Santiago Núñez, como así también el fiscal que ya habíamos citado. Y hablando de la crisis ambiental, el portal de Salto del Guairá Noticias, también en publicación del 28 de agosto del 2021, saca a la luz esto: emergencia sanitaria por cierre del vertedero y la falta de recolección de residuos. La Municipalidad del Salto del Guairá, por resolución de la Junta Municipal, declaró en emergencia sanitaria al distrito, ante la situación de cierre del vertedero por disposición del fiscal de Medio Ambiente ya mencionado, quien procedió a allanar el vertedero del Salto del Guairá luego de que la municipalidad denunciara graves delitos contra el medio ambiente por parte de la empresa ambiental Siete Saltos y sus subcontratadas ATI SRL y Peggy S.A. El fiscal Santander tomó la determinación luego de que se observara la lamentable situación en la que la empresa trabajaba, entre comillas, dentro del predio municipal de 24 hectáreas, en la cual el municipio gastó cerca de 6.500 millones para su readecuación en el año 2016. Luego de estas obras municipales, la empresa tomó posesión del vertedero y en 5 años lo convirtió en uno de los mayores crímenes ambientales a cielo abierto, hecho corroborado por los ya mencionados dos jueces y un fiscal. Mientras tanto, la ciudadanía sufre los daños colaterales, que hoy se encuentra con la basura frente a sus casas, ya que la municipalidad se encuentra con varios inconvenientes para la recolección. Pese a que la municipalidad de Salto del Guairá ya rescindió el contrato con la empresa recolectora de basura, sigue funcionando vía un amparo judicial e incluso tras la clausura del vertedero por parte de la Unidad Especializada del Medio Ambiente. El intendente Wilson Báez, de ese entonces, denunció que la empresa ni siquiera cuenta con relleno sanitario, pero el propietario, Orlando Mateucci, aseguró que está realizando los trabajos de relleno. Por su parte, el portal del diario Última Hora, en publicación del 31 de agosto del 2021, reiteró todo esto y agregó que
El tira y afloje se inicia en el año 2011, cuando la Municipalidad del Salto del Guairá firmó un contrato para la recolección y tratamiento de basura con la empresa, que en aquel entonces se denominaba Consorcio 7 Saltos S.A., que como ya mencionamos ahora se llama ATI S.R.L., por 2 años. En el 2014, bajo la administración de Eduardo Paniagua, quien en aquel entonces era el intendente, se hizo una adenda de otros 2 años más, quien a meses de abandonar la intendencia firmó con la misma empresa otro contrato por 25 años. Con esto, la comuna cedió un terreno de 25 hectáreas. La empresa construyó en ese predio 2 fosas para relleno sanitario. Sin embargo, según las autoridades, el consorcio no continúa con el trabajo en forma sostenida. En menos de 5 años se llenaron ambas fosas y ahora la basura está al aire libre. Tras las constantes quejas de los vecinos sobre la polución, se presentó la denuncia ante la Fiscalía del Medio Ambiente, que como ya se mencionó en el artículo de Salto del Guairá Noticias, posteriormente el agente fiscal Santander de la Unidad Especializada del Medio Ambiente de Alto Paraná y Canindeyú, tras una intervención en el vertedero, procedió a la clausura. Sin embargo, la empresa ATI recurrió al juzgado de Salto del Guairá y consiguió el ya citado amparo constitucional para poder seguir operando. Además, el intendente y los concejales tienen prohibida la entrada al vertedero, pese a que es un predio municipal. El intendente Wilson Báez señaló que es criminal el manejo de la basura por parte de esta empresa, declarando que hay más de 1,5 millones de cubiertas que se encuentran depositadas en el lugar y la basura está esparcida por el pequeño bosque que se tiene en el sitio. Es una vergüenza y un atropello, es una acción criminal. Añadió que el representante, Orlando Mateucci, incumple con todo lo establecido en el contrato, diciendo que está utilizando de esta manera el predio y poniendo en peligro la salud de los salteños. Vamos a llegar hasta el final y esta lucha va a continuar porque tenemos la responsabilidad de precautelar la salud de nuestros pobladores. Lastimosamente, la justicia se puso del lado de ellos. Otros concejales y yo fuimos procesados por ingresar al lugar. Es una tomadora de pelo, porque el terreno es del municipio y nosotros somos sus autoridades. Y siguiendo en esta línea, Salto del Guairá Noticias, en publicación también del 31 de agosto del 2021, publicó: ingeniero contratado por Consorcio Ambiental 7 Saltos pone en duda controles que hacía el MADES sobre situación calamitosa del vertedero. El propio ingeniero, contratado por el Consorcio Ambiental 7 Saltos, un ingeniero de apellido Vera, dijo a funcionarios del MADES que la institución de medio ambiente es la que no cumple con su función, señalando que la que autoriza es la que tiene problemas, por el MADES, en relación a la consulta de una funcionaria del MADES sobre las condiciones en las que se ve el vertedero. Seguidamente, el ingeniero, respondiendo a otra pregunta de la funcionaria sobre si era el MADES quien no cumplía su trabajo de controlar el vertedero, Vera respondió: posiblemente no. ¿Puedo mostrarle que Pero en ese estado. dejaron de seguir ese problema de ellos ¿De quién? y de la gente que administra el gobierno? Ahora, la que autoriza es la que tiene el problema. ¿Y quién autoriza? O sea, el MADE no está haciendo su trabajo entonces de controlar. No. Ok. Suerte que vamos a llevar al ministro de esta grabación. Y bueno, así vamos llegando al presente, donde todo esto volvió a salir a flote con ATI S.R.L. presentándose a la licitación del manejo de residuos ante la comuna encarnaciana, dando pie a la publicación de fecha 28 de septiembre del 2023 del portal de noticias Itapúa Noticia, donde vuelven a saltar las irregularidades pasadas y presentes de esta empresa, mencionando que, según los medios de Salto del Guairá, la comunidad reiteró en varias ocasiones reclamos por un ineficiente servicio, teniendo en cuenta que había semanas enteras que los camiones recolectores no hacían su trabajo. Las bolsas se comenzaban a llenar de gusanos, irradiando olores nauseabundos y promoviendo que los animales destrocen los residuos y expongan a las personas a posibles contagios de enfermedades. El actual intendente, Héctor Morán, dirimió conflictos en la justicia contra la empresa que en un periodo anterior al de Wilson Báez ya se le había dado la concesión por 25 años para la realización de la recolección y disposición final de residuos. Ante medios de comunicación, declaró que se han detectado varias irregularidades desde el inicio mismo, siendo que la empresa primero se llamaba Consorcio 7 Saltos y luego cambió a ATI S.R.L., sin siquiera haber informado al municipio.
Por otra parte, comenzaron los conflictos por el canon que debía pagar la empresa. Esto es un punto importante, el canon que debía pagar la empresa a la municipalidad, ya que se reclamaban deudas cruzadas y aparentemente al final la empresa jamás abonó lo correspondiente, según lo que comentó el intendente. Y tampoco la municipalidad de Salto del Guairá nunca estuvo al tanto de cuántos son los funcionarios que prestaban el servicio de recolección. Tampoco tuvo acceso a los contratos, nunca brindaron datos de los montos que cobraban a la ciudadanía ni presentaron factura alguna. Y aún más recientemente, el 4 de octubre del 2023, 5 días antes de la concesión del manejo de residuos sólidos a esta cuestionada empresa por parte de la Junta del Municipio Encarnaceno, el portal del diario ABC Color ya señalaba la advertencia sobre ATI SRL por parte del intendente municipal de Saltos del Guairá, Héctor Fabián Morán, quien remitió a la Municipalidad de Encarnación una nota a modo de advertencia sobre la situación legal que el municipio del departamento de Canindeyú tiene con la empresa que se postuló a concesionar el servicio de recolección de basura en la capital de Itapúa. En dicha nota, hace referencia a una inhabilitación reglamentada por el municipio ante un incumplimiento de las condiciones contractuales, mencionando además que en el conflicto judicial entre el municipio y la empresa, la sentencia definitiva fue dictada a favor de la municipalidad, siendo rechazada la demanda planteada por la empresa. La firma Consorcio Ambiental 7 Saltos apeló la resolución y fue al Tribunal de Apelaciones. Posteriormente, la resolución fue confirmada por este tribunal. Teniendo en cuenta que en primera y segunda instancia las resoluciones han favorecido a la municipalidad, la firma Consorcio Ambiental 7 Saltos plantea una acción de inconstitucionalidad ante la Corte Suprema de Justicia, a través de la cual siguen operando y a consecuencia de esa acción se mantiene vigente la medida cautelar, por lo que están aguardando que la Corte Suprema de Justicia dicte resolución en la acción de inconstitucionalidad, lo que demuestra lo chicanero de esta empresa. Y ahora, sabiendo todo esto, ¿seguirá siendo Encarnación la perla del sur? Cuando la empresa encargada de sus residuos tiene semejantes antecedentes de corrupción y de delitos ambientales, ¿o pasará a ser un vertedero a cielo abierto? ¿Por qué se adjudicó la licitación a esta empresa, siendo que ya tiene frondosos antecedentes de estado público, sumado a la advertencia directa del intendente de Salto del Guairá? ¿Negligencia o negociado? Lo dejamos a ustedes. Y mientras digieren todo esto y sacan sus conclusiones, vamos a la siguiente empresa. Benito Rogio e Hijos S.A. La empresa fue fundada en Córdoba en 1908 y hasta la fecha está con la mano metida en una gran parte de los casos de corrupción, sobrecosto y coimas en la Argentina, pasando desde tratos con el gobierno cívico-militar de Videla hasta mega casos internacionales como los Pandora Papers, Lavallato y los cuadernos de la coima, operando en Argentina, Paraguay, Brasil, Estados Unidos, Perú, entre otros países. Mientras tanto, yendo al ámbito nacional, según un artículo del sitio web de noticias elsurti.com del 16 de noviembre del 2020, la empresa forma parte del Grupo Rogio de Argentina y es una de las principales contratistas del Estado paraguayo en el rubro de la construcción. Junto a Sede de Construcciones, integra el consorcio DR Costanera, encargada del corredor vial botánico, obra que el MOPC adjudicó en el año 2015, la cual reportó un sobrecosto aproximado del 13% hasta mayo del año 2020. Los contratos públicos de la firma superan el billón de guaraníes, que más concretamente serían 160 millones de dólares, sin incluir adjudicaciones de los consorcios de los que forma parte. Y además, es una de las más de 100 empresas que promovieron acciones de inconstitucionalidad entre mayo y julio del 2020 contra la Ley 6.355/19, la cual obliga a accionistas y directivos de contratistas del Estado a presentar declaración jurada de bienes y rentas ante la Contraloría. Esta obligación, que antes solo afectaba a funcionarios públicos, es hoy también requisito para que el sector privado participe de contratos públicos. Los afectados deben presentar su declaración jurada de bienes y rentas a la Contraloría dentro de los 15 días de concretarse la vinculación con la actividad estatal o de recibir fondos públicos, y en igual término al finalizar. En la práctica, una proveedora debe hacer su declaración cuando se presenta una licitación, cuando se le adjudica el contrato y al finalizar el mismo.
Y como primera medida, la Sala Constitucional de la Corte suspendió los efectos de la ley para estas proveedoras hasta que se resuelvan las acciones de inconstitucionalidad. Esto permite a esas empresas seguir presentándose a las licitaciones. Por lo visto, tanto Rogio como ATI le saben a la chicanería judicial. Bueno, ahora que ya sabemos quiénes son y cómo se manejan dentro del territorio nacional, vamos a recapitular lo que viene siendo noticia de esta multinacional en los últimos años. Partiendo de una publicación del medio Página 12 del 17 de noviembre del 2018, ya vamos notando las mañas de esta empresa, siendo que la de Rogio es una de las empresas argentinas investigadas por la mega causa Overdredge. Por esta causa, Aldo Rogio está procesado, embargado y tenía prohibida la salida de la Argentina, cosa que no sabemos si sigue vigente. Por otra parte, Rogio reconoció el pago de coimas al declarar como arrepentido en la causa de los cuadernos de la corrupción. Luego de declarar ante el juez Claudio Bonadio, renunció a la presidencia de dos de sus empresas, Benito Rogio e Hijos S.A. y CLISA, Compañía Latinoamericana de Infraestructura y Servicios. Y dato de color, el Grupo Rogio es uno de los grupos beneficiados por la última dictadura cívico-militar. Respecto a esto, Aldo Rogio sostuvo en el libro Los dueños de la Argentina: acabó una guerra, y en la guerra pasan cosas. En ese momento yo estuve de acuerdo con la guerra contra la subversión. Ha sido un parto doloroso, pero necesario para el país. Se sumó al negocio de la recolección de basura en la ciudad de Buenos Aires, gracias a su relación con el intendente de facto, Osvaldo Cacciatore. ¿Relación con el intendente? ¿Será casi también coincidencia? No lo creo. Por otra parte, el 25 de mayo del 2018, el medio informativo laizquierdadiario.com recordaba lo ocurrido a finales del siglo pasado, donde el Grupo Rogio demostraba el desprecio que tenía hacia sus trabajadores en el artículo titulado Ataque al derecho de huelga. Grupo Rogio, una historia de dictadores y corrupción detrás del ataque a los metrodelegados. La década de los 90 se caracterizó especialmente por la privatización de los servicios públicos en la Argentina, proceso en el cual Benito Rogio e Hijos S.A. participó de manera activa. Así lo reconocen los Rogio en su propio sitio. En licitaciones, muchas de ellas denunciadas como truchas, se quedaron con subtes, trenes, peajes de varias rutas, más servicios de recolección de residuos y la construcción de varias obras, demostrando así la capacidad del grupo empresarial para parasitar al Estado. En 1994, luego de una licitación escandalosa, Benito Rogio e Hijos S.A. se hizo cargo del servicio de subtes y junto al gobierno de Menem intentó avanzar sobre los derechos y conquistas de los trabajadores. En poco tiempo, más de 1.500 trabajadores quedaron en la calle y comenzó a montarse empresas tercerizadas. Desde el primer día fue beneficiado por subsidios operativos e inversiones bancadas con fondos públicos. Este medio también comentaba sobre el inicio del nuevo siglo en el artículo Otra década ganada para Rogio. La crisis del 2001 no sería tan trágica para los Rogio, como lo fue para la mayoría de la población. Fue uno de los grupos beneficiados con un mecanismo que incluía la toma de deuda externa privada, la fuga de capitales y la especificación de sus deudas por parte del gobierno de Duhalde. Así, llegó el 2003, aunque los Kirchner juraron que venían a acabar con los negociados y la corrupción de los 90, para el grupo siguió casi todo igual. Siguieron operando los peajes y recibiendo varias obras viales, aunque tenían millonarias deudas por obras inconclusas e impuestos impagos. Entre 2003 y 2012, el Estado argentino, contratos con el Grupo Rogio por unos 8.000 millones de pesos. Los trabajadores durante estos años tuvieron que defender sus conquistas, tanto con la insalubridad como con el avance de las tercerizadas. Lo que nos trae nuevamente a los últimos años, donde nuevamente el Grupo Rogio fue noticia por estar involucrado en uno de los grandes casos de corrupción de la Argentina, con los cuadernos de las coimas, sobre lo cual el diario Última Hora, el 10 de agosto del 2018 publicaba: el juez federal de Argentina, Claudio Bonadio, citó para el martes 14 de agosto a Aldo Rogio, presidente de Benito Rogio e Hijos, matriz de la empresa Benito Rogio e Hijos Paraguay S.A., para que preste declaración indagatoria por los cuadernos de las coimas, el mayor escándalo de corrupción desatado por sobornos en diferentes obras públicas en el país vecino. El medio del país vecino, TN, resaltó que en el cuarto cuaderno de las coimas, Oscar Centeno, mientras fue chofer de Roberto Barata, exministro de Planificación de la expresidenta Cristina Kirchner, apuntó el 28 de mayo del 2010. Ministerio, lo fui a buscar de Tucumán 410, se había ido con Fabián y Lorenz.
se reunieron con Rogio. Vale señalar que Benito Rogio e Hijos Paraguay S.A. es una de las que más contratos tiene con el Estado, principalmente en la construcción de obras viales. Es una de las mayores constructoras a nivel local. Y pasando al juicio por esta causa, el medio argentino iProfessional publicó el 18 de septiembre del 2018 lo sucedido en este proceso. La máxima autoridad del grupo Rogio, Aldo Rogio, fue uno de los empresarios que confesaron ante el juez porteño, Claudio Bonadio, haber participado del esquema de coimas con los gobiernos de los Kirchner. Bonadio procesó a Rogio como miembro de una asociación ilícita y por 3 hechos de dación de dádivas. Por eso le decretó la prisión preventiva y trabó un embargo millonario sobre sus bienes. También, haciéndose eco de este suceso, el medio argentino A24, el 23 de octubre del 2018 escribió: se conocieron los detalles de la declaración de Aldo Rogio, presidente de la compañía Benito Rogio Hijos, en el marco de la causa de los cuadernos de la corrupción, donde logró un acuerdo como arrepentido. Entre algunas de sus frases, Infobae reveló que el empresario dijo sobre las coimas: regateaba pero pagué. Impresionante, Aldo. Y pasando de un escándalo a otro, ahora toca hablar de Overdrecht. Canal C Argentina, el 20 de diciembre del 2018 mencionaba: la Cámara Federal porteña confirmaba el procesamiento del empresario Aldo Rogio por administración fraudulenta por las licitaciones para la construcción de 2 plantas potabilizadoras. En total, la decisión de la Sala del Tribunal de Apelaciones alcanzó a 14 empresarios y 5 exfuncionarios que participaron de las licitaciones, para las cuales se asociaron empresas argentinas y la brasileña Overdrecht. A todos se les mantuvieron los embargos y la prohibición de salida del país. Según los camaristas, cada uno desde su posición o rol contribuyó a alterar los fines del proceso licitatorio a efecto de direccionarlo hacia las empresas que finalmente resultaron adjudicatarias en condiciones favorables para estas y en perjuicio de la administración pública, atento a las deficiencias y mayores costos. Asimismo, se ratificó la prohibición de innovar y el embargo preventivo sobre los bienes y dinero de las firmas Construcciones Norberto Overdrecht S.A., sucursal argentina, Benito Rogio e Hijos S.A., etc. Siguiendo con este tema, el medio argentino El Litoral 105 ampliaba el 6 de marzo del 2023 que la Cámara Federal de Casación Penal ratificó la elevación a juicio oral y público de la causa Overdrecht. La investigación por el presunto pago de unos 35 millones de dólares en sobornos entre 2007 y 2014 por parte de la empresa brasileña para quedarse con al menos 3 contratos de obra pública en la Argentina. El primero de los proyectos bajo la lupa era la construcción y puesta en marcha de la planta potabilizadora Paraná de Las Palmas, que fue adjudicada a la Unión Transitoria de Empresas conformada por las firmas Overdrecht, Supercemento, Benito Rogio e Hijos y José Cartellone Construcciones Civiles. Y como no hay 2 sin 3, salen a la luz los Pandora Papers, un escándalo internacional donde también, para sorpresa de nadie, este grupo empresarial volvió a ser protagonista. Así, el diario La Nación Argentina, el 7 de octubre del 2021, escribía: el empresario Aldo Rogio creó 3 sociedades offshore para operar con su familia. A partir del 2017, cuentas bancarias en Suiza y Estados Unidos. Fue poco después de ser denunciado en una de las causas que integró el capítulo argentino de Lavallato y meses antes de constituirse en un arrepentido clave en la causa de los cuadernos, en la que confesó haber pagado sobornos y aportes ilegales al kirchnerismo. Y por último, con este tema, el diario ABC Color, el 10 de octubre del 2021, reiteraba que, salpicado por escándalos de corrupción, Aldo Benito Rogio, principal accionista de la firma Benito Rogio e Hijos S.A., que es una de las mayores constructoras de Argentina y Paraguay, también aparece ligado a varias empresas de portafolio. Sus compañías fueron salpicadas por los casos de Lavallato, Brasil, y los cuadernos de la corrupción argentina. De acuerdo a las publicaciones realizadas por La Nación, Infobae y el diario AR, parte del equipo argentino de los Pandora Papers, Rogio y sus hijos abrieron 3 sociedades offshore en las Islas Vírgenes Británicas. Fue 5 meses después de que su nombre quedara en el centro de las investigaciones del capítulo argentino de Lavallato, el escándalo de corrupción que sacudió Brasil y generó consecuencias prácticamente en toda América. También del diario ABC Color encontramos una noticia que va llegando realmente al ámbito local, y es de fecha 15 de febrero del 2022, que involucra a esta empresa y dice: manifestantes cierran ruta en Itapúa y acusan de engaño a la empresa Rogio e Hijos S.A. Según los manifestantes, la empresa Benito Rogio e Hijos S.A.
viene engañando a los pobladores de un barrio del distrito de Yatetade y Natalio con la reparación de uno de los accesos principales a la comunidad. Los manifestantes salieron a nuevo tramo de la exportación y lo cerraron de manera intermitente como protesta y repudio a la empresa Benito Arrogio, por lo que consideran un engaño, ya que por los trabajos realizados en la zona, los vecinos quedaron sin uno de los accesos principales al barrio. Estos ya llevan viviendo esta situación por más de 2 años. El corredor de exportación es una obra de unos 143 kilómetros que une el distrito de Natalio en Itapúa con Cedrales en Alto Paraná, construcción que tenía que haber concluido en junio del año 2021, pero hasta ese momento no se había terminado. Además, implicó un sobrecosto de $1 millón. La empresa Benito Arrogio ganó la licitación con un presupuesto de 271.516 millones, pero a medida que iba avanzando la obra el costo iba aumentando, monto que llegó a alcanzar los 303 millones en ese entonces. Bueno, ya sabiendo de dónde vienen y cómo se manejan estas empresas, recurriendo desde chicanerías judiciales, apropiación de bienes municipales, hasta grandes negociados que terminaron en escándalos de corrupción internacional, es inevitable la incredulidad ante la firme decisión del Ejecutivo y parte del Legislativo Municipal, que sin titubeos y de manera totalmente caprichosa regala el futuro de la ciudad por 20 años al consorcio formado por estas empresas, con frondosos antecedentes, y debemos preguntarnos, ¿es lo mejor para Encarnación aceptar el arribo de la mano negra que no perdona ni a gobiernos nacionales y está metido en escándalos internacionales a nuestra, en comparación, pequeña ciudad? ¿Acaso este municipio se cree tan especial para que sea un caso diferente y pueda salir bien librado de estas empresas? Realmente da que pensar y me gustaría saber qué piensan ustedes. Déjanos saber tu opinión en la caja de comentarios.